Hola, bienvenido a tu canal Extropía Hoy, creando el futuro un día a la vez. El día de hoy estaremos trabajando con la implementación de una práctica que es del sensor caudalímetro para Arduino. Esta es muy útil cuando quieras medir cuánto fluido ha pasado por cierta área, por ejemplo una tubería que va a pasar agua o quizás algo que pase alguna forma de gas que necesitemos medir. Es muy sencilla y simplemente requiere lo que son los siguientes pasos. El primero y más importante, si aún no cuentas con la aplicación de Arduino, vamos a ver cómo instalarla. Posteriormente vamos a ver la conexión del sensor para poder determinar cómo debe de ir conectada cada cosa y finalmente la programación del sistema, tras lo cual ya podremos realizar el experimento. Así que comencemos con la instalación del Arduino. Para esto, muy sencillo, simplemente hay que dirigirnos a la siguiente página, arduino.cc, donde podremos descargar la aplicación Arduino IDE. Esta es una interfaz gráfica que podremos utilizar para poder trabajar con el programa Arduino. Así que abrimos nuestro navegador web favorito y tecleamos arduino.cc. Esto nos va a cargar la página del sistema Arduino, en la cual vamos a poder descargar el IDE. Después de que ya estemos en la página, hacemos clic aquí en Software y nos va a permitir cargar el instalador para poder descargarlo. Aquí tenemos varias opciones, por ejemplo, el instalador para Windows, las versiones más nuevas de 64 bits. En caso de que no tengas acceso a una computadora estable o personal, también puedes descargar la versión portátil, de manera que puedas ejecutar el IDE donde quiera que te encuentres y llevarlo en una memoria USB de un lugar a otro. Tenemos también la versión para Linux, para Mac, entre otras. Simplemente hacemos clic en la versión que queramos, por ejemplo el instalador de Windows, en caso de que cuentes con computadora Windows. Aquí nos va a pedir si queremos realizar alguna donación. Esto por supuesto es bueno para permitir que sigan desarrollando el sistema Arduino y que de esta manera pues siga beneficiando a muchas más personas. También en caso de que todavía no puedas realizar esta donación, no pasa nada, simplemente hacemos clic aquí en descargar y vamos a comenzar a recibir la aplicación. Ya que haya terminado, vamos a abrirla como se muestra a continuación. Comienza a cargar y aquí podemos observar el IDE de Arduino. Esto es la interfaz de desarrollo. Para poder programar en Arduino, nosotros ocupamos dos cosas. Número 1, ocupamos la tarjeta Arduino, por supuesto, para poder conectarla. Y número 2, ocupamos cargar aquí el código fuente que vamos a utilizar. El código Arduino se compone de dos partes. Esta sección aquí se conoce como la configuración, o como se menciona en inglés, 0. Esta función lo que hace es establecer qué partes del Arduino van a ser salidas de electricidad, cuáles van a ser entradas para medir, entre otras. Nosotros colocamos el código dentro de estas dos llaves. Siempre que se abra, tiene que cerrarse, porque de lo contrario, como podemos observar aquí, hacemos clic en verificar, va a marcar un error. Así que llave que se abre es llave que debe de cerrarse. En esta sección de abajo tenemos el programa. Nosotros podemos poner comentarios utilizando estas dobles diagonales. Estos son parte del programa que podemos dejar como notas para saber, por ejemplo, de que esta sección la modifiqué el día de hoy. Y de esta manera poder tener recordatorios de qué hace cada sección del código. Para programar, vamos a colocar aquí nuestro código y ya una vez que lo tengamos preparado, nosotros vamos a hacer clic en verificar. Esto va a asegurarse de que el código no tenga errores para poderlo cargar a la tarjeta. Y ya que lo hayamos hecho, entonces aquí nos indica no hay errores, ya terminó. Hacemos clic en este botón para cargar el código dentro de la placa. Nosotros tenemos muchísimas tarjetas de Arduino, entonces es necesario seleccionar la correcta. Por ejemplo, aquí dice Arduino 1, que es el Arduino más estándar que se vende. Sin embargo, si queremos otra tarjeta, podemos hacer clic aquí para seleccionar otra tarjeta y puerto. Y nos va a aparecer toda la variedad de tarjetas que se encuentran instaladas en el sistema. Por ejemplo, yo utilizo muchas veces el Arduino Nano, que es una versión más pequeña y un poco más económica de Arduino. Se la recomiendo para aquellos que no vayan a hacer electrónica demasiado seria o que necesitan algo que puedan meter en una billetera o en una tarjeta muy portátil. Entonces, si yo quisiera cambiar el Arduino 1 por el Nano, escribo aquí la palabra Nano y van a aparecer las opciones. Lo selecciono
y en esta sección elegimos el puerto. Como todavía no tengo conectado el Arduino, no va a aparecer el puerto. Sin embargo, ya que lo haya conectado, va a aparecer el puerto en el cual es posible programar. Lo seleccionamos y hacemos clic en OK. Una vez que ya tengamos todo esto, simplemente hacemos clic en cargar y lo que va a hacer es que va a compilar nuevamente el código, lo va a enviar a la tarjeta y ya entonces vamos a poder hacer que el programa funcione. Antes de cargar el código es importante el poder hacer la conexión con el sensor y en este caso es extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro sensor y revisar la hoja de datos. Cada sensor tiene diferentes características. Sin embargo, también es cierto que algunos ya están estandarizados para que cualquier Arduino los pueda usar. Por ejemplo, en este caso, nosotros compramos el sensor que se llama AR320, que se ofrece dentro de las tiendas locales. Sin embargo, este sensor está basado en el sensor estandarizado YF-S201, que es el que normalmente podrás encontrar por internet. Este tiene 3 cables de distintos colores. Tiene un cable rojo que sirve para alimentar la electricidad. Tiene un cable de color negro que sirve para crear lo que es la tierra o el negativo de la batería normalmente. Y finalmente tenemos un cable de color amarillo que es donde van a salir los datos de qué tanta agua está pasando por el sensor. Entonces, nuestro Arduino tiene una pequeña sección donde dice 5V, o sea 5 voltios. Como este sensor funciona con 5 voltios de corriente o de diferencia de potencial, vamos a conectar el cable rojo con otro cable hacia donde dice 5V. Ya que lo tengamos conectado, vamos a tomar el cable de color negro y vamos a conectarlo con el Arduino donde dice la placa GND. Y ya por último, para terminar, nosotros tenemos una sección que es la de los datos. Entonces tomamos el cable de color amarillo y lo vamos a conectar con la placa Arduino dentro de la sección que dice D2, o también en el Arduino 1 dice digital y luego aparece el número 2. ¿Qué quiere decir? Que ahí va a leer los datos que pueden ser encendido o apagado. Como este sensor emite una serie de pulsos, los vamos a leer y ya en el código lo vamos a procesar para saber cuánto volumen de agua está recibiendo. Una vez que hayamos hecho las conexiones, proseguimos con la programación del sistema. Ahora podemos realizar la medición a través del código. Primero vamos a establecer dónde se va a conectar el sensor. Como habíamos visto en el diagrama original, nosotros utilizamos el pin D2, así que por lo tanto, aquí en el código nosotros vamos a establecer el número 2. Si nosotros conectamos el sensor en otro pin, por ejemplo el 3, 4, 5, bueno, aquí tendremos que cambiar por aquel donde haya sido conectado. De momento, como sigo utilizando el pin número 2, voy a mantener este valor. Después necesitamos establecer una variable donde vamos a guardar los pulsos, esto es, cada uno de los datos que va a ser enviado por el sensor. Establecemos un valor que va a ser volátil de tipo double, que vamos a llamar flujo de agua. Ahora, este no es el volumen, es solamente la cantidad de pulsos emitidos por el sensor. Ya que lo tengamos, vamos a guardar el volumen, que va a ser a través de una variable. Como el volumen puede tener valores decimales, vamos a continuar utilizando la palabra float. Por último, vamos a tener una variable que va a resetear el contador en caso de que pase cierto tiempo. Por ejemplo, si pasamos un minuto sin recibir agua y volvemos a pasar agua por el sensor, si tiene unos valores anteriores, pues entonces va a seguir incrementándose, aunque esa agua ya no esté en el sistema. Así que por lo tanto, establecemos una variable llamada tiempo anterior que va a mantener el conteo y si pasa cierto tiempo lo va a convertir en 0. De ahí pasamos a la configuración del programa. Como nosotros queremos poder mostrar información en pantalla y poder leer los datos de valores de volumen sin tener que estar colocando LCDs o algún otro sistema más complicado, vamos a utilizar el puerto serial. Entonces, esto establece que vamos a usar el puerto serial a una velocidad de 9600 baudios. Aquí también les dejo el código comentado para que sepan qué es lo que vamos a leer. De ahí, establecemos que la cantidad de pulsos que ha recibido el sensor es 0 para evitar cualquier error o problema eléctrico que pueda haber. Y establecemos una función interrumpida que lo que nos indica es
que cuando recibe información va a detener todo lo que esté haciendo y va a empezar a procesar los pulsos, para de esta manera evitar que, por ejemplo, el sistema, si tenemos más código, se ocupe en otra tarea y que pierda la información del sensor. Entonces nosotros queremos que en todo momento esté leyendo la información. Esto es la configuración. De ahí pasamos al programa, ya donde va a correr. A diferencia de programas como C++ o C, que en las computadoras o los compiladores normalmente solo se ejecuta una vez y se acaba, en Arduino este sigue corriendo de manera infinita. Entonces en este ciclo, por eso se llama la palabra loop, va a estar ejecutándose una y otra vez, leyendo una y otra vez los valores. Nosotros tenemos el volumen. ¿Cómo lo va a leer? Bueno, multiplicando por un factor de incremento la cantidad de pulsos que recibimos. Esto nos lo va a indicar en mililitros. Entonces, para poder convertirlo a litro, por supuesto tenemos que dividirlo entre 1000, ya que sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Este número lo obtuvimos de manera experimental. La manera más sencilla de hacerlo es pasar agua por el sensor, detectar cuántos pulsos está recibiendo, que nosotros vamos a poder encontrar aquí en esta variable, pulsos, y de esa manera ajustar mediante un promedio este número. Por ejemplo, si recibe 2.5 pulsos, entonces aquí cambiaríamos por 2.5. Como comenté, esto lo obtenemos de manera experimental. De ahí tenemos esta función donde detecta cuál es el tiempo que ha pasado, y si ha pasado más de 3 segundos, entonces reseteamos la cantidad de pulsos, de manera que así el sensor no se quede trabado eternamente con la cantidad de agua que ya pasó. Esto hay que quitarlo si nosotros estamos usando algo como un tanque, por ejemplo, porque un tanque sí se puede llenar o sí se puede vaciar. Entonces ahí sí vamos a querer tener información guardada durante toda la ejecución del programa de cuánta agua tiene el tanque. Si no lo ocupamos, por ejemplo, una tubería de agua corriente, pues la mantenemos. Si ocupamos saber esa información como en un tanque, se la quitamos o la comentamos, dependiendo de lo que ocupemos. Hecho esto, nosotros tenemos esta función que también es opcional, que nos dice cuántos pulsos está emitiendo el sensor. Y finalmente esperamos medio segundo antes de volver a leer. Esto lo hacemos para evitar que el sistema se sature, por ejemplo, que trabaje con demasiados datos y que empiece a fallar o a perder el conteo. Finalmente, nos vamos aquí a esta función de pulso que tenemos que agregar y simplemente va a incrementar la cantidad de pulsos cada vez que pase agua por el sistema. Este código se los voy a hacer llegar a través de mi Bitbucket para que puedan descargarlo si así lo desean, y de ahí no queda más que programar. Así que cargamos en el sensor y empezamos con el experimento. Ya que tenemos el sensor conectado, así como también el código cargado en el Arduino, entonces proseguimos con la prueba. Aquí tengo una taza medidora que indica aproximadamente 240 mililitros. Lo que hacemos es hacer pasar este líquido a través del sensor. Va a ser un poco complicado sin contar con tubería, así que les recomiendo utilizar un embudo o algún sistema similar para que no se tire el agua. Vemos que va atravesando poco a poco el sensor y dentro de la computadora irá marcando la numeración, que en este caso se continúa incrementando hasta que llegue aproximadamente a los 240 mililitros. Ahora, muy importante, no nos va a dar exactamente los 240. Por ejemplo, aquí en la computadora tenemos que captó aproximadamente 180 mililitros de los 240. ¿A qué se puede deber esto? Primero, como no contamos actualmente con un embudo, parte del líquido se derramó fuera, entonces esto representa una pequeña pérdida de caudal. Número 2. Como nosotros aquí tenemos el número de pulso que aproximamos al momento de probar el sensor la primera vez, entonces puede ser que el sensor tenga una pequeña variación que también se va a convertir en una pérdida. Pero no se preocupen, lo que se puede hacer en estos casos es, primero, pues como comentamos, adquirir un embudo para poder, o una tubería para poder pasar correctamente el fluido. Y número 2, podemos modificar la cantidad de pulsos. Esto es, volver a repetir la prueba, revisar los pulsos, sacarle un promedio a cada uno de los pulsos que observamos y finalmente ajustar la numeración para que de esta manera sepamos exactamente cuántos pulsos genera en cada caso. Esto sería todo por ahorita, espero les pueda servir para poder realizar la práctica y seguimos al pendiente. Hasta la próxima.